A todos y a todas quienes nos están acompañando a través de Radio Universidad, el 104.1 de FM, así como quienes nos acompañan a través de la página de Facebook de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la UADEC. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de la Defensoría Te Escucha, el programa de radio de nuestra Defensoría Universitaria. Les saluda su anfitrión Diego García y quiero darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado, el doctor Samuel Hiram Ramírez, con quien abordaremos el tema de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de este aniversario que se aproxima sobre la promulgación de la Constitución de 1917. Pero antes de ello, me gustaría presentar brevemente al doctor Samuel Hiram. Él es profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Monterrey. Imparte las materias de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Protección de Datos Personales. Doctor, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta Defensoría a participar en este espacio de radio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Diego. Muy buenos días a todas y a todos. Y pues súper agradecido, honrado que la Defensoría de la Universidad Autónoma de Coahuila y a la doctora Magda Yadira Robles la invitación. Yo encantado en lo que pueda hacer de ayuda para este programa de difusión tan importante en el estado de Coahuila. Muchísimas gracias a usted nuevamente. Y pues bueno, para entrar en materia de este importante tema, me gustaría que empezáramos, doctor, si le parece, platicando un poco sobre cuál fue el impacto de la reforma constitucional del año 2011, que bien sabemos fue el punto de partida de los derechos humanos en nuestro texto constitucional. Desde su percepción, doctor, ¿cuál ha sido el impacto de esta reforma en nuestro país en materia de derechos humanos? Claro. Bien, Diego, pues en primera instancia me gustaría señalar cómo nuestro país, a partir de esta, pues es una de las reformas parteaguas en este gran espectro de modificaciones que ha tenido nuestra Constitución desde el 17 hasta la fecha, pues es una que ahora sí que es disruptora, ¿no? Y que incorpora a México en el constitucionalismo contemporáneo, muy marcadamente establecido a partir de la segunda posguerra, ¿no? Particularmente con las constituciones a partir del 49, la alemana, la italiana, luego mediados de los 70 española, portuguesa, y también el movimiento constitucionalista en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es a partir de estas épocas, y México en 2011 lo asienta nuestro constitucionalismo, es que en el centro de lo público, de lo constitucional, que es lo que nos liga como personas en nuestra sociedad, se coloca al ser humano. Se coloca al ser humano, sus derechos humanos y desde luego también su dignidad. Eso creo que es en primera instancia un gran impacto que tiene la reforma de 2011, porque hasta pues un poco antes de 2011 ya empezaba este movimiento, desde luego, pero normalmente estudiábamos el derecho constitucional solamente desde la perspectiva orgánica o de estructura del poder, que es importante desde luego, pero es a partir del 11 en donde colocamos el otro núcleo, el otro motor del constitucionalismo, que es las personas y sus derechos humanos. Esto desde luego tiene un impacto tremendo en la cultura jurídica y política de nuestra sociedad. Sabernos, digamos, que tenemos derechos que están protegidos en la Constitución y además derechos que están protegidos en los derechos humanos, es algo que creo que ha tenido un impacto importante en nuestra cultura jurídica. También, desde luego, creo que ha tenido un impacto, porque usted recuerda que esta reforma del 11 fue también paralela a la reforma del juicio de amparo, ¿verdad? Y bueno, el tema de la protección de los derechos humanos, particularmente con el tema de los particulares, y digamos vamos a decir, una explosión y a la vez implosión de derechos humanos colocándolos en el centro. No solamente desde lo público, sino también desde lo particular, ¿verdad? Por ejemplo, esta cuestión que se está moviendo cada vez más con el tema de cómo los particulares, en particular empresas, pueden promover, proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que ese es otro impacto también muy importante.
Y yo me centraría, digamos, en un tercero más que a nosotros nos incumbe como universitarias y universitarios que somos, porque efectivamente la reforma de 2011 creo que vino a reformular la manera en que nosotros como maestras y maestros nos relacionábamos con ustedes como estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvimos que incluso hacer cambios de programas, ¿verdad? Programas analíticos, la Academia, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la facultad también, la recuerdo mucho en la Autónoma Coahuila, cómo pues se reinventó programas de derecho con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante de la reforma constitucional de 2011. En el caso de mi universidad y muchas otras en el país, pues efectivamente está en el núcleo de los programas el tema de los derechos humanos. Creo que en resumidas cuentas esas creo que podrían ser tres de los grandes, digamos, impactos que tuvo esta reforma. Claro, y ahorita comentaba usted algo que me llama la atención y que creo que a gran parte de nuestra audiencia también, y es cómo a partir de esta reforma, que también es paralela a la reforma en materia de juicio y amparo, se van incorporando o se van configurando los parámetros para determinar el catálogo de derechos humanos protegidos por nuestra Constitución, ¿no? El caso no solamente de los contenidos en el texto constitucional, sino también los que derivan de estos tratados internacionales que nos comentaba, que son adoptados por el Estado mexicano y que también contienen una serie de derechos un tanto más específicos respecto de los que ya contempla nuestra Constitución. En este sentido, doctor, ¿cuál ha sido la evolución del reconocimiento de los derechos humanos al interior de nuestro país con relación a estos tratados internacionales? Claro, pues mire, en primera instancia hay que reconocer que si bien el juicio de amparo lo tenemos, es una de nuestras aportaciones a la cultura jurídica pues latinoamericana. En realidad, pues en algún momento el juicio de amparo tuvo algunos, digamos, partes de su historia que tal vez no sea tan grato contar, por ejemplo, en materia de derechos humanos de corte político, ¿no? En alguna época de nuestro país, pues no eran reconocidos como derechos humanos. Y sin embargo, bueno, con la evolución del tiempo, creo que también tuvo que ver el tema de la transición política a partir de los años finales de los 60, principios de los años 70, en donde también llevó a una evolución en el sentido de la protección de los derechos. Las reformas, digamos, en el Poder Judicial Federal, son también, desde luego, importantes en el sentido, digamos, de vamos a decir, la centralización de los tribunales, por ejemplo, de los colegiados de circuito, y luego tratar de mantener en la Corte únicamente los temas de constitucionalidad y temas específicamente de protección de los derechos humanos. Y también, una vez más, regresamos a la reforma de 2011, como efectivamente internaliza, digamos, ya de manera muy clara la obligatoriedad de los tratados de derechos humanos, y como también posteriormente a través de la controversia, digamos, que resolvió la Corte en el sentido de reconocer, por ejemplo, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues es vinculante, desde luego, también para nuestro país, a pesar de que no fuese parte en algún juicio en otro país. También creo que es importante reconocer, en cierta manera, el tema, digamos, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de reconocimiento. No creo que de reconocimiento de estos. Por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que la doctora Magda, desde luego, es especialista en el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues el artículo 4 constitucional, que originalmente pues solamente nos señalaba el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, cómo se ha ido transformando vía reforma constitucional propiamente nuestro artículo de protección de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en nuestro país. Y eso ha sido constitucional, que ha tenido, creo yo, un impacto en la evolución del reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país. También creo, como usted señala ahorita, el tema de las instituciones jurisdiccionales, pero creo que además de las instituciones jurisdiccionales de amparo, creo que hay que pues señalar y puntualizar el papel que ha tenido, efectivamente, también derivado de una contradicción de tesis,
de que todas las autoridades jurisdiccionales estén obligadas a proteger la Constitución y los derechos que en ella y los tratados estén reconocidos, porque eso amplía, digamos, el espectro de protección a todos los tribunales, no solamente a los de amparo, implica unas mayores garantías a través de juicios, incluso en el orden local. Y por último, yo creo que establecería ahí como una evolución también en estos de los reconocimientos de los derechos humanos, una tendencia que estamos viendo en nuestro país, venturosamente creo yo, de los constitucionalismos locales. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, que, bueno, pues hubo ahí un reconocimiento de derechos humanos, y usted recuerda seguramente la acción de inconstitucionalidad, en donde se intentó, digamos, establecer que solo el Congreso de la Unión podía reconocer derechos humanos, y la Corte dice no, también los congresos locales tienen ese espacio porque la obligatoriedad de proteger los derechos humanos es de todos los agentes, ¿no? Y bueno, también resalto el caso pues, de Coahuila, por ejemplo, que está en su proceso ahora de estudio con relación a un nuevo catálogo de derechos humanos. Entonces creo que esta evolución que usted señala también hay que reconocer a los constitucionalismos locales. Creo que es importante establecerlo en esta charla, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que tomando en cuenta que a partir de esta reforma crece o incrementa también la participación de distintos actores en el plano ya sea estatal o federal, también la participación, como bien lo señalaba ahorita, de distintos órganos, como pueden ser los no jurisdiccionales, en el caso de las comisiones de derechos humanos, que también toman mayor participación, mayor relevancia, que si bien no estaban aisladas del tema de los derechos humanos antes de la reforma, pues a partir de este momento surgen nuevas modalidades para atender las situaciones y creo que también las obligaciones que tienen todas las autoridades, como bien lo señalaba ahorita, pues empiezan a ampliarse, no solamente quedándose dentro del espectro de la protección, sino también de la promoción, la difusión, la garantía. Y a partir de esto, doctor, pues estamos en este año, de cierta manera, también conmemorando el 10º aniversario de esta reforma en materia de derechos humanos. ¿Hacia dónde se dirige el desarrollo constitucional en nuestro país? Ya vimos que paulatinamente dentro de estos 10 años pues se han reconocido en materia de derechos humanos ya sea tratados internacionales que se hayan adoptado o también se han generado nuevas reformas dentro de los artículos que contemplan derechos humanos en el texto constitucional. Pero para hacer un corte a 10 años, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige el desarrollo constitucional? Sí, importantísima pregunta, Diego, que plantea usted. Yo creo que por una parte tenemos, hay desde mi lectura una tendencia del constitucionalismo mexicano en la dimensión de derechos humanos al sentido del reconocimiento y protección y la inclusión de las diversidades. Creo que desde mi perspectiva ya estamos ahora sí que moviéndonos, a veces rápido, a veces lento, en que el tema de derechos humanos, como tiene que ver con el tema de la dignidad humana, es el núcleo, pues habrá que ser cada vez más inclusivos en todos los ámbitos de la vida social, no solamente en la política, económica, social, universitaria, etcétera. Creo que hay algunas señales, digamos, muy claras en nuestro país con relación al avance, por ejemplo, en el tema de paridad de género. Ahí ya está, digamos, cuestiones, digamos, en nuestra Constitución de paridad total en los ámbitos públicos. Desde luego también hemos avanzado bastante en el tema del reconocimiento de las diversidades de los pueblos y comunidades indígenas. Pero creo que esta línea, digamos, del constitucionalismo contemporáneo mexicano va hacia la inclusión de las diversidades, ¿no? Y abrirlo todavía más en el sentido de una democracia sustentada en los derechos de todas las personas, de todos los grupos y de reconocimiento de las diferencias que nos unen. Estoy hablando, desde luego, además de estos grupos que señalaba, pues el tema, por ejemplo, de personas con discapacidad, personas, digamos, de la comunidad LGBTQ y plus, en fin, toda una serie de personas
que tienen los mismos derechos que todas, pero que tenemos que ir cada vez más construyendo nuestro catálogo de derechos, nuestras medidas de garantía para poder ser cada vez más inclusivos como sociedad. Y segundo, que creo que es algo que tenemos que avanzar un poquito más, creo que la parte jurisdiccional, institucional, organismos protectores, digamos, se pueden hacer ajustes, pero ahí está. Ajustes, por ejemplo, como el tema de amparo. El amparo prácticamente es algo solo para iniciados, ¿verdad? Necesitas ahora sí que tener la asesoría de un bufete de abogado, ¿no? Para entrar a esa jurisdicción. Las comisiones y organismos protectores de derechos humanos, hay que ver el tema, digamos, de su vinculación y la obligatoriedad de sus determinaciones. Hay que ir avanzando en eso. Pero creo que a dónde va y deberíamos de continuar poniendo el foco en este avance es en las administraciones públicas. Es algo que además, digamos, yo he estudiado en el sentido de que creo que las administraciones públicas van, como, si no uno, a lo mejor hasta 3 pasos atrás de este gran cambio de cultura jurídica, ¿no? Si nos ponemos a observar un poquito, Diego, compañeras y compañeros que nos escuchan, muchos de los grandes problemas que se judicializan en materia de protección de derechos humanos, pues tienen un origen en un organismo de carácter administrativo, porque me parece que tenemos que avanzar en esa parte del constitucionalismo mexicano, de que esos agentes del Estado, que son las administraciones públicas, federación, estados y municipios, tienen una vinculación diaria con los derechos de las personas, desde la salud, ahorita que estamos en el tema de la emergencia sanitaria, desde la educación también, por emergencia sanitaria, cómo están los derechos de las niñas, niños y adolescentes con estas políticas de que tenemos de educación a través de televisión, desde luego agua, ¿no? El acceso al agua, que son administraciones públicas las que proveen este servicio público, movilidad, ¿no? Son administraciones públicas las que establecen temas, por ejemplo, como desarrollo urbano, temas de transporte, etcétera, por poner solamente cuatro derechos que, si nos ponemos a ver con el foco y el microscopio del tema de los derechos humanos, hay que voltear ahí el constitucionalismo y los derechos humanos. Hay que voltear a las administraciones públicas, porque ahí se originan muchos de los graves problemas que tenemos en esta materia en nuestro país. Claro, y creo que también, pues me quedo mucho con lo que comentaba al inicio de esta pregunta, el tema de la igualdad y no discriminación y el aspecto de la inclusión dentro de nuestro texto constitucional, que si bien pues establece el mismo texto, como ya lo había comentado, en el artículo 4, en el mismo artículo 1 y en otras disposiciones, cuáles son estos mecanismos para dar el acceso, claro, y el ejercicio a todas las personas por igual. Creo que también ahí, aparte de los órganos federales, estatales, municipales, así como los órganos que protegen los derechos humanos, también el papel de los activismos o el papel de las propias universidades es de suma importancia para aterrizar y para garantizar el acceso a los derechos humanos. En este sentido, y para ir finalizando esta sesión, doctor, ¿cuál considera usted que es la intervención de la universidad? Ya nos comentaba hace un momento algo sobre la adecuación de los planes de estudio, pero ¿cuál es a grandes rasgos la intervención de las universidades respecto al tema de derechos humanos y la Constitución, y de qué manera hacer partícipes a los universitarios y universitarias en esta dinámica de protección a los derechos humanos? Claro. Otra gran pregunta que formula usted, digo, porque las universidades públicas, como en el caso de ustedes, privadas, como en el caso donde yo me desempeño, pues son factores, digamos, de la sociedad muy importantes, como, pues, digamos, para marcar pautas, ¿no? Para marcar pautas sociales en nuestro país. Nada más en términos de personas que formamos parte de estas comunidades, pues somos un factor social importantísimo, ¿no? Y si a eso le agregamos, que como usted y yo conocemos muy bien, ambos estamos en universidades, que las universidades tienen ahora sí ese poder, ¿no? La educación es poder, en cierta manera, ¿no? Ya lo decía Freire, ¿no? Entonces, las
las políticas educativas universitarias, que eso desde luego se asienta hasta los programas, tienen un impacto tremendo en el reconocimiento de las personas, sus derechos humanos, su dignidad. Y entonces creo que tenemos como universidades públicas o privadas, la primera responsabilidad pública que tenemos es nosotros como universitarias y universitarios ser justamente el ejemplo dentro de esta sociedad que sabemos que pues, nos faltan todavía mucho por avanzar en tema de derechos humanos en la práctica, de ser ejemplo en nuestra vida cotidiana. Señalaba yo el tema de los programas para que el tema de los derechos sea transversalizado. No solamente es un tema de abogadas y abogados, es un tema de las personas y por lo tanto debe transversalizarse. Y segundo, en nuestras prácticas y culturas, digamos, que tenemos hacia nuestras organizaciones. Tenemos que ser organizaciones respetuosas entre nosotras mismas. Por ejemplo, ser respetuosas y respetuosos en nuestras aulas, ¿no? Reconocer los derechos de las personas con las cuales trabajamos. Estoy hablando de estudiantes, de nuestros colegas, de nuestros colegas en las administraciones, porque al reconocer esos derechos de las personas y al tener ese trato de dignidad entre nosotros mismos, estamos siendo, creo yo, y esa es nuestra función como sociedades, siendo un ejemplo a seguir dentro de esta sociedad, ¿no? Y debemos de empezar, obviamente, en nuestras propias aulas, ¿no? Reconocimiento de la diversidad de nuestras aulas, reconocimiento incluso, que creo que todas nuestras universidades están cambiando en el sentido de los métodos distintos que tenemos de aprender, porque no todos aprendemos de la misma manera, tenemos que reconocer nuestras diferencias y esencial y nuclearmente el reconocimiento de nuestra dignidad. Ni las profesoras ni los profesores tenemos todo de saber y los estudiantes tienen mucho también que aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces creo que por ahí tenemos que caminar como sociedad universitaria para ser un ejemplo en nuestros estados y en general para el país. Claro, totalmente de acuerdo con esto último que comenta. Creo que la participación universitaria de todos los que la conforman, de todos los que conforman esta comunidad, es indispensable precisamente para transitar hacia una mejor protección y hacia una mejor garantía de los derechos humanos, tanto internamente como externamente. Y pues bueno, doctor, desgraciadamente hemos agotado el tiempo de esta charla. En lo personal creo que ha sido muy fructífera y ha abonado muchísimo al tema de discusión. Creo que igual los radioescuchas y quienes nos están viendo por la transmisión de Facebook estarán de acuerdo conmigo que ha sido una de las pláticas más interesantes que hemos tenido en las sesiones de la Defensoría Te Escucha. Por ahí tenemos también saludos desde Yucatán, de Reyes Enrique, quien le manda saludos, doctor. Y pues bueno, para terminar, ¿algún último mensaje que quiera darnos de manera breve, doctor? Pues yo muy agradecido de la invitación y felicitar a la Universidad Autónoma de Coahuila por este programa y por todo lo que está haciendo en la promoción y protección de los derechos humanos de las y los universitarios. Y bueno, reiterarles mi disposición. Acá estoy desde la Universidad de Monterrey en los que les pueda ayudar. Y bueno, pues complacido y feliz de haberle acompañado, don Diego, y saludos a todos y a todos allá a Saltillo. Igualmente, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo despido esta emisión de la Defensoría Te Escucha sin antes recordarles que nos vemos el siguiente miércoles a las 10:30 de la mañana con un nuevo tema para toda la comunidad universitaria. Muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Listo, Diego. Gracias.